Entonces vamos a empezar ahorita a instalar el sistema gestor de base de datos MariaDB. Vamos a crear una tabla, vamos a insertarle datos a esa tabla, vamos a crear usuario, vamos a darle permiso a ese usuario. Bueno, vamos a crear más de una tabla para que pueda acceder a una tabla o a otra base de datos. Vamos a ver qué más podemos hacer ahí. Y vamos a instalar el sistema de administración web para acceder a la base de datos, ¿verdad? Que es PHP-MyAdmin, y vamos a utilizar el MySQL Workbench para conectarnos también a esa base de datos, entonces directamente. Entonces lo primero que tenemos que hacer ahorita es instalar MariaDB. Entonces pueden utilizar el comando apt, lo voy a hacer un poquito más grande por acá, apt install MariaDB-server. Si le damos ahí ese metapaquete, nos va a instalar todas estas dependencias, ¿verdad? Hay un paquete aquí bien especial que se llama Galera 3. MariaDB junto al programa Galera nos permite tener un clúster de base de datos, ya sea maestro-esclavos o multimaestros. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener en este centro de cómputo, hay 20 computadoras, puedo tener 20 gestores de base de datos, cada uno instalado en cada computadora. Y esas 20 de base de datos yo las puedo tener sincronizadas. Que cualquier cambio que yo haga en la base de datos donde yo estoy, se replique en todas las 20 computadoras. Eso habitualmente se utiliza cuando tenemos grandes volúmenes de datos y grandes sistemas que acceden a la información. Entonces vamos a instalar MariaDB. Para este ejemplo nos va a instalar MariaDB-server versión 10.1 y le vamos a dar que sí. Ahorita nada más vamos a esperar. Espero que el internet que tenga en esta computadora me ayude. 7 minutos, así que le vamos a poner pausa aquí. Entonces, desde este momento ya está instalado MariaDB. Las configuraciones de MariaDB habitualmente siempre se encuentran en la carpeta etc. Veamos, cd etc. Como MariaDB es un fork o es, digamos que un proyecto que viene de MySQL, las configuraciones están en la carpeta etc. Si nos vamos a esa carpeta y vemos el contenido de esa carpeta, hay varias configuraciones. Me hace falta aquí la aplicación Tree, que es bien bonita para visualizar cosas. Y la estructura de esos archivos es esta prácticamente. Dentro de la configuración está la configuración de MySQL, una configuración de Debian que le pone para el mantenimiento de la base de datos de forma automática, la configuración de MariaDB y la configuración de MariaDB dinámico. Estas configuraciones, al igual que en los sources.list, se acuerdan que estaba el archivo principal sources.list y estaba la carpeta sources.listd. Lo mismo han hecho aquí para MariaDB. Está la configuración principal mariadb.conf y está la carpeta mariadb.conf.d, que son las configuraciones dinámicas, donde nosotros modularizamos las configuraciones. Si nosotros le echamos un vistazo a la configuración de mariadb.conf, .cnf es, aquí está, que dice que le incluya la configuración tanto que está en conf.d como la configuración que está en mariadb.conf. Entonces veamos qué hay ahí. En el conf.d está la configuración de MySQL. Abramos esa configuración y aquí habitualmente se encontraba la configuración de MySQL, donde estaba el servidor, el tipo de base de datos, de motor de la base que iba a utilizar y otras configuraciones. Veamos qué más hay en esos archivos. Eso es en el mysql.conf. Ahora vamos a abrir este que dice 50.server.conf.
50.server, digo bien server, y aquí está la configuración ya prácticamente del servidor de MariaDB, donde tenemos la sección MySQLD, donde está el usuario, cuál es el puerto que va a utilizar el sistema gestor de base de datos de MariaDB, que es el 3306, el puerto de red, donde va a guardar los datos de la base de datos, que es el data.dir, la carpeta temporal, información sobre memoria que utiliza el servidor MariaDB, la caché, si va a generar logs MariaDB o si no lo va a generar y a dónde lo va a guardar. Si nosotros quisiéramos que generara logs, simplemente descomentamos estas dos líneas. Ajá, lo vamos a descomentar solo para que vean. Si va a loguear o si va a guardar los logs de las consultas más lentas, podemos decirle aquí y a dónde lo guarde, cuánto tiempo van a expirar los logs y ya cosas ya bien específicas, si va a utilizar certificados, prácticamente. Esta sección de MariaDB y MariaDB 10.1 creería yo que es para agregar las funciones principales de MySQL aquí en esta parte, porque acuérdense que este es un fork o una copia en su momento de MySQL. Entonces ahorita lo que están tratando de hacer es distanciarse de la configuración de MySQL y ya prácticamente que sea un proyecto totalmente independiente de MariaDB de MySQL. Entonces aquí lo único que he hecho es descomentar que guarde los logs de las sentencias de MariaDB, general log file, y ya con eso voy a guardar los cambios. Y ya con eso, igual que para todos los servicios, el Apache, el NTP, el base de datos y todo eso, puedo reiniciar la base de datos desde, en este caso, mi servicio no se llama MariaDB, todavía conserva el nombre de MySQL. Lo puedo reiniciar de esa manera, o igual que con los servicios, ¿va? Aquí creo que igual le tengo que poner MySQL. Restart para reiniciar. Ahora, si yo le doy un netstat, me hace falta este paquetito también, el NetTools me sirve para algunas herramientas básicas para conocer algunas cosas de la red, y dentro de esos comandos está el netstat, donde ¿cuáles eran las opciones? ¿Se acuerdan? Netstat, putona, ya no se acuerdan, va. La putona. Entonces, en este momento, si ustedes observan, hay un proceso, hay un puerto abierto en TCP en la dirección 127.0.0.1, en el puerto 3306, y está asociado al proceso MySQLD o el servidor de MariaDB. Pónganme atención en este momento, o sea, yo les voy a dar chance para que lo hagan, no se preocupen. Entonces, aquí está este proceso con netstat. Yo puedo ver el servidor, la dirección IP y el puerto que está abierto, y a qué programa está asociado y cuál es el ID del proceso. En este caso, 2734 es el ID del proceso. Si yo busco el proceso en Linux, el 2734 va a ser el proceso de MySQL. Y ahora, para ingresar a la consola de MySQL o de MariaDB, simplemente ejecuto el comando MySQL y por defecto me va a tirar a la consola de MariaDB. Esta es la consola de MariaDB. Acá en el CLI de MySQL nosotros podemos ejecutar comandos, ver las bases de datos que están, ver los usuarios, ejecutar sentencias SQL y también ejecutar sentencias propiamente dichas de MySQL. Acá vamos a hacer algo básico. Primero veamos qué base de datos tenemos. Show
databases. Este es un comando de MySQL específicamente. Si me ponen atención y después lo ejecutan, por favor. Show database muestra las bases de datos que hay de forma automática. Por defecto siempre crea 3 esquemas: el esquema de información, el esquema de desempeño y el esquema de MySQL. Si nosotros queremos cambiarnos alguno de estos esquemas o base de datos, nosotros le decimos use y nos vamos a cambiar a la base de datos de MySQL o al esquema de MySQL. En el clic, cuando nos cambiamos de esquema, nos aparece en qué esquema estamos. Si no estamos en ningún esquema, nos aparece none o none. Entonces, ya en una base de datos, si nosotros queremos ver las tablas, le damos show tables, show tables en inglés. Show tables, MySQL tiene una serie de tablas donde hay información propiamente dicha del motor de base de datos. Una de esas tablas es la tabla de usuarios. Si nosotros le damos una sentencia SQL para listar el contenido de esa tabla, nos va a dar los usuarios que hay. Select asterisco from user. Y luego aquí nos va a aparecer una serie de información, y si le doy triple clic a esta línea, solo hay un usuario, el usuario root, que se conecta a través desde el localhost y a través de un socket de Unix. Ahora, si nosotros quisiéramos crear un usuario, hay un comando que dice, ¿dónde está? Por aquí arriba está. Se me pierde. Bueno, aquí está. Este es para MySQL, pero igual nosotros podemos crear aquí create user, y nosotros aquí le ponemos entre comillas el nombre del usuario, por ejemplo, ¿qué? ULS, y nosotros le decimos con arroba desde dónde se va a conectar este usuario. Nosotros acá podemos poner una dirección IP o parte de una dirección IP, o podemos poner un comodín. El comodín dentro de MySQL es el carácter porcentaje. Si nosotros solo le ponemos porcentaje, significa que este usuario se va a poder conectar desde cualquier dirección IP. Pero si nosotros en vez de este comodín le ponemos localhost, este usuario solo se va a poder conectar desde la misma computadora. Este es el primer nivel, digamos, de ACL que tiene MySQL, o de permisos de acceso a la base de datos. Entonces, para este ejemplo le vamos a decir que se pueda conectar desde cualquier lugar. O incluso nosotros podemos llegar a decirle de que solo se pueda conectar desde la red 192.168 0 punto porcentaje. Le podemos decir eso. Desde esa red que solamente desde esa red se pueda conectar. Veamos si no funciona, a ver si no. Ahí está. Y desde ese momento, si vuelvo a consultar la base de datos, select asterisco from user, debería de estar acá el usuario ULS. ¿Desde dónde se va a poder conectar? Desde cualquier lugar. Y ya en ese momento nosotros tenemos un usuario. No le hemos asignado ni clave, ni le hemos dicho a qué base de datos puede acceder. Y ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, vamos a poner pausa. Defecto dentro de Debian, cuando usted ejecuta los comandos MySQL, dependiendo con el usuario en el que esté, le guarda el historial de los comandos ejecutados en un archivo que se llama .home.mysql-history. Este es en la carpeta home del usuario. Entonces voy a regresar otra vez acá al MySQL CLI. Ya creé el usuario. Ahora lo único que tengo que hacer es definirlo
una clave. Para definirle una clave, yo utilizo el comando set password for, y aquí le pongo el usuario. ¿Cuál es mi usuario? ULS arroba, desde dónde se va a conectar. Aquí debo poner todo. URL ULS arroba for, ULS arroba porcentaje, y luego igual a password. Voy a utilizar la función password y aquí le defino la clave que le voy a poner. En este ejemplo, la clave le voy a poner ULS. Punto y coma al final. Me lo ejecutó y desde ese momento me voy a cambiar ahorita la base de datos de MySQL y voy a seleccionar asterisco from user, y si ustedes observan ya me la asignó acá en el campo una clave. Anteriormente no la tenía aquí. ¿Dónde estaba? No, esta es la... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está. Aquí este campo estaba vacío, no le habíamos establecido la clave, pero ya con este set password ya nos ha asignado una clave a este usuario. En ese momento, si yo me salgo desde el CLI de MySQL y quiero probar que las credenciales de ese usuario funcionan, voy a utilizar el mismo comando MySQL. Lo único que le voy a dar es otras opciones. Le voy a decir que el usuario que voy a utilizar va a ser el usuario ULS y que me pida la clave. La clave que le puse es ULS y ya estoy conectado al sistema gestor de base de datos. Mis credenciales funcionan. Eso es lo primero que deben de hacer ustedes cuando crean un usuario, probar que el usuario puede acceder a la base de datos. Muy bien, háganlo ustedes esa parte. Ya asignamos la clave al usuario. Bueno, ya creamos el usuario, ya le asignamos la clave. Ahora simplemente tenemos que crear la base de datos y asignar privilegios. Entonces vamos a ingresar al CLI de MariaDB y vamos a crear una base de datos que se va a llamar prueba. Para crear la base de datos simplemente ejecutamos el comando create database y le decimos que se va a llamar prueba. Luego, si le damos show databases, nos va a aparecer la nueva base de datos creada. Usuario, ya le asignamos clave, ya creamos la base de datos. Ahora simplemente asignamos privilegios. Para asignar privilegios utilizamos un comando que se llama, ¿cómo se llama? Grant. Y ese grant tiene la forma grant, los privilegios que nosotros le vamos a asignar, o a qué base de datos o tablas le vamos a definir los privilegios, to el usuario al cual nosotros le vamos a asignar privilegios. ¿Qué privilegios? ¿En qué base de datos o tablas? ¿A qué usuario? Con este comando yo le estoy diciendo brindar todos, all es de todos, los privilegios, brindar todos los privilegios sobre la base de datos. En este caso nuestra base de datos no se llama ULS, sino que se llama prueba. En todas las tablas que hay debajo de prueba, al usuario ULS que se va a conectar desde cualquier lugar. Ya les dije que si me ponen atención, yo creo que sería mucho más provechoso, porque por estar escribiendo no me ponen atención en las partes más importantes. Entonces, con esto nosotros le definimos permitir
todos los privilegios en la base de datos que se llama prueba, en todas las subtablas que se creen. ¿A quién? Al usuario ULS, que se va a conectar desde cualquier lugar. Desde ese momento ya le di los privilegios sobre esa base de datos al usuario ULS. ¿Y cómo hago para ver los privilegios que tiene un usuario? Show grants for, mostrarle todos los privilegios al usuario ULS que se conecta desde cualquier lugar. Y en ese momento él me va a decir que este usuario tiene permitido el uso de ver cualquier base de datos al usuario ULS identificado por la clave que le definimos anteriormente, y tiene todos los privilegios sobre la base de datos de prueba al usuario que nosotros le hemos dicho. Ajá. Entonces, asígnenle ustedes los privilegios. Nosotros le hemos puesto grant all privileges, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos darle permisos granulares, hay ciertas sentencias que nos permiten hacer eso. Dentro de la documentación oficial de MariaDB, en la parte de los privilegios o grant all privileges, aquí nosotros podemos encontrar unas tablas donde están los privilegios granulares que nosotros podemos asignar. Que el usuario tenga el privilegio de asignar privilegios, de ver procesos, de recargar la base de datos, de replicación en esclavo, de apagarla, de mostrar la base de datos, de ser un superadministrador, de crear base de datos, de crear rutinas, de crear tablas temporales, de borrar tablas temporales, base de datos, eventos, de bloquear tablas, alterar tablas, crear vistas, borrar tablas y vistas, asignar privilegios, índices, insertar, referencias, select, todo lo que vieron en base de datos o tuvieron que haber visto en bases de datos. Entonces, ahí está. Como ya creamos, ya le asignamos todos los privilegios. Entonces hay un comando aquí en MariaDB y MySQL que nos permite, digamos, como aplicar todos los campos por si acaso algún cambio en privilegios no se ha aplicado. Está el comando flush privileges. Flush privileges. Pero me dice que me hace falta la H. Flush privileges para que aplique los cambios de privilegios. Y ahora probemos nuestro nuevo usuario, ¿verdad? Yo estoy aquí como usuario root, me salgo acá al usuario normal e ingreso como usuario ULS. Y ahora si le doy show databases, me aparece, además del esquema de información, la base de datos que hemos creado. Ahora me voy a conectar a la base de datos que hemos creado, que se llama prueba, y comienzo a crear las tablas. Para crear las tablas son sentencias SQL comunes y silvestres con una sintaxis específica para MySQL o para MariaDB, y vamos a utilizar el comando, vamos a crear dos tablas, una que se va a llamar aula y la otra que se va a llamar curso. Van a estar relacionadas, un curso se da en una aula. Entonces vamos a crear primero la tabla aula, que para eso utilizamos, se me pierde el puntero por acá, la sintaxis create table, aula, ¿con cuántos campos? Un campo que se va a llamar ID, otro campo que se va a llamar nombre, otro campo, y la llave primaria va a ser ID. La llave primaria va a ser entero, no nula, y el nombre va a ser un campo de carácter variable de 20 caracteres.
¿Listo? Y ahora voy a crear la segunda tabla, que va a ser curso, que va a tener un identificador principal no nulo, va a tener un nombre, igual va a ser un carácter variable de 20 caracteres, y va a tener un campo que va a decir ID aula, que va a estar referenciado a la tabla aula en el campo ID. Y la llave primaria de esta va a ser identificación. No es identificación, es ID, le puse. Entonces la llave primaria no va a ser identificación, va a ser ID. ¿Listo? Y ahora, si veo las tablas, ya están las dos tablas, show tables, y si veo, si quiero ver los campos de esa tabla, describe el nombre de la tabla, aula, y ahí están los dos campos que tiene, y describe curso. Los tres campos que tiene. ¿Listo? Hagan ustedes esa parte. Ya accedimos a MariaDB, ya creamos el usuario, ya le asignamos una clave, ya le asignamos privilegios, ya creamos una base de datos, ya creamos una tabla. Ahora lo que nos hace falta es insertar datos. Entonces me voy a conectar siempre con mi usuario ULS, voy a conectarme a la base de datos de prueba, voy a ver las tablas que hay, y ahora simplemente voy a insertar datos con sentencias SQL. Voy a primero a insertar datos en la tabla aula. Como yo ya sé cuáles son los campos que necesito, yo simplemente utilizo una sentencia SQL. ¿Vale? Insertar en la tabla aula los valores en el primer campo 1, en el segundo campo cómputo B1. ¿Listo? Y ahora simplemente veo los datos que hay en esa tabla aula, y efectivamente ya está insertado el campo que le dije. Voy a insertar otro, cómputo C2, y ya están estos dos campos, bueno, estos dos registros. Ya inserté registros en la tabla aula, ahora voy a insertar registros en la tabla curso. Voy a insertar en la tabla curso los valores 1, redes 1, y como este es una llave foránea, este ID debe de existir en la tabla aula. En este caso este ID es 1, y en la tabla aula yo tengo un registro con ID 1. Entonces lo doy acá, voy a insertar otro registro, y ahora voy a ver los registros que acabo de insertar. Curso, aquí está. Si yo trato de insertar, por ejemplo, otro registro en la tabla curso, y trato de insertar un campo que no existe en la tabla aula, me va a decir que ese ID no existe en la tabla aula, o sea, me da un error. Por eso lo hicimos con ¿qué? Sí, eso lo hicimos con ¿qué? Cuando nosotros creamos la tabla, le dijimos que la llave foránea ID aula hacía referencia a la tabla aula en el campo ID. Si ese ID no existe, como en este ejemplo que yo estoy diciendo aquí, que el ID 4 no existe en la tabla aula, el ID 4 no existe en la tabla aula, me va a dar este error. Bien, entonces háganlo ustedes. Entonces ya creamos el usuario, le asignamos la clave, creamos la base de datos, le asignamos privilegios,
creamos tablas, insertamos datos en las tablas, observamos los registros en las tablas. ¿Qué nos hace falta? Prácticamente eso es lo básico para MySQL. Ahora simplemente instalamos apt install php myadmin para la administración web de MariaDB. Apt install php myadmin y ahí nos va a instalar todo. Lo voy a poner. Va a hacer la pregunta acerca de cuál servidor web va a configurar. Por defecto siempre selecciona Apache 2, pero ahí va a depender de cuál servidor web tenga. Luego aquí dice obviamente PHP MyAdmin, el propio sistema necesita una base de datos para funcionar. Entonces aquí nos hace la pregunta si queremos que lo configure de forma automática. Entonces nosotros acá nada más le decimos aceptar y le decimos que el instalador configure la base de datos de PHP MyAdmin. Le damos que sí. La contraseña de aplicación le vamos a poner ULS, la de siempre, de la aplicación de PHP MyAdmin. Confirmación y ya. En ese momento, si yo pongo en mi navegador web la dirección IP de ese servidor, pleca php myadmin, mi servidor tiene la IP 10.10.10.6, su servidor tiene otra IP, no le pongan eso. Me va a aparecer el entorno de PHP MyAdmin. Escojo aquí el idioma español, Spanish, y aquí yo tengo dos opciones: o uso la cuenta de root pero no tiene clave, lo cual no me va a dejar entrar hasta que le asigne clave, o utilizo el usuario que he creado, ULS. Continuar. Y desde acá yo ya tengo acceso a la base de datos que acabo de crear, las dos tablas que creé, las columnas, y aquí puedo administrar los índices, y aquí están los dos campos que ingresé. También pueden utilizar MySQL Workbench para conectarse si ustedes lo tienen instalado. Entonces, para finalizar, vamos a ejecutar el comando que les había dicho, que era MySQL Secure Installation, y me va a decir, lo primero que me dice que va a hacer es cambiar la clave de root. Ya le voy a poner esto, por favor, si me ponen atención, ya lo voy a poner. Lo primero que me pide aquí es la clave de root. Ahorita lo que va a hacer, la primera cosa que va a hacer es cambiarle la clave de root. Cuando se instala por defecto MariaDB, no le asigna ninguna clave. Entonces, ahorita me dice ingrese la clave actual. Como no hay ninguna clave, solo le doy enter y me pregunta, ¿desea asignarle una clave a root? Sí. Le doy que sí. Yes. La nueva clave, ya saben, ULS. Eliminar usuarios anónimos. Sí, va. No queremos usuarios anónimos en nuestra base de datos. Deshabilitar el login de root remotamente. Sí, va. No queremos que el usuario root pueda loguearse de forma remota. Quitar la base de datos de prueba y el acceso a ella, le decimos que sí, va. No queremos base de datos de prueba en un entorno de producción, va. Recargar los privilegios, le damos que sí, va. Y listo. Desde ese momento, si yo ejecuto como usuario root MySQL, no me tuvo que haber dado eso. Veamos. Voy a reiniciar la base de datos. Service MySQL restart.
En este punto tuvo que haberme preguntado una clave porque le asigné una clave. Veamos. Extraño. O a menos que bueno, pero sí me pidió la clave, ¿verdad? Me voy a salir de la sesión, voy a ingresar otra vez y voy a ejecutar otra vez acá. No debería de hacer eso. Bueno, ya vamos a ver después por qué sucede eso. Me voy a salir de aquí, voy a regresar otra vez aquí al entorno gráfico. Me voy a salir de acá. ¿Dónde me salgo? Aquí. Y voy a ingresar aquí con usuario root. Y la clave ULS. Y no le asignó la clave. Uy, como que no hizo los cambios. Algo falló por acá. Voy a volver a ejecutarlo. Vamos a ver. Uy, como que no está tomando la configuración. Bueno, debería de tomarlas. Ya le voy a averiguar por qué no las toma. Le voy a poner aquí el historial. Ahí está. Entonces, con eso terminamos MySQL. Ya le voy a averiguar por qué no tomó esa configuración.